Nosotros lo avisaron una persona, una vecina lo avisó a nosotros. Que estábamos acá en el funeral cuando ellos lo avisaron que andaban buscando los animales allá. Nosotros si no lo íbamos a saber, íbamos a andar buscando los animales ya no sabíamos. ¿Quién se lleva los animales? Y ahí, porque lo avisaron a nosotros, pues supimos. Y cuando lo fuimos a los funerales, cuando fuimos a sepultar a mi esposo, y todavía habían cargando los últimos animales allá. Sí. Sí, porque mi mamá toda su vida, de chiquitito los animales, cuidándolos ahí. Pues. Mi mamá en caso de urgencia nomás vendía animales. Sí, cuando me faltaban las cosas, sí, porque en eso para eso lo cría. Sí, porque como mi papá estaba todo así, ya no podía trabajar, por eso mi mamá, como le faltaban las cosas, ya le vendía algunos animales. Y con eso compraba mis cosas yo. Y así vendía bien poco para tener más. Y así, bueno, ya tenían... Y toda mi crianza mía, porque yo nunca compré en nuestra parte de animales, toda mi crianza que tenía en la casa yo nomás. No decir que yo compré en otra parte. Toda la crianza en mi casa. Era los animales. No tuvo animales en medio por su lado, ninguna nada, parte. Pero siempre ahí en Monteverde. Sí. Bueno, como le expliqué que nosotros lo avisaron. Y cuando nosotros ya vimos, eran a las 1:30 que nosotros salimos acá de Osorno. Mi papá lo velamos acá en Osorno. Y ahí íbamos pasando nosotros, más o menos serían como a las 2 o 2:30 más o menos. Y de ahí ya estaban cargando los últimos animales. Y después ya nosotros ya lo fuimos a sepultar y todo. Y después ese mismo día nosotros lo venimos a Osorno. Y de ahí trajeron los animales, o sea, lo fuimos a investigación. Y de ahí después dijeron que es difícil que los animales sean de mi mamá. Y ya ellos me contestaron, yo le dije, falleció mi esposo. Me dijeron, a nosotros no nos importa que le haya pasado esas cosas. A nosotros no nos importa que haya muerto su esposo, que haya muerto... así me contestaron. A nosotros no nos importa. Sí, pues si ahí lo miraron de pie a cabeza, dijeron, difícil que los animales sean de ustedes. Pero yo todavía les dije, usted puede tener su papá o puede tener un hijo, también le puede suceder esas cosas, le dije yo, que lo pasó a nosotros. Así yo le contesté. Y así me dijeron ellos. Dijeron que según que iban a arreglar los cercos. El cerco estaba todo botado, se pudrieron los palos que le pusieron unos guayis y eso se pudrió y cayó el cerco. Y por eso pasaban los animales para allá, porque el cerco no estaba bueno. Pero esa es responsabilidad de ellos. De ellos, sí. Y todavía fueron a buscar allá donde mi hija, fueron a buscar los animales que no pasaban por la forestal, los fueron a buscar. Y judieron la tranca. Sí, mire, porque ahí estos se metieron al predio y pasaban a romper la tranca, todo eso. Y todos los animales no pasaban a la forestal. Pasaban de 10 a 12. Sí. No todos. Y después lo cortearon para allá para que lo digan que todos los animales estaban ahí en la forestal. Anduvieron a caballo, anduvieron sacando los animales. Se conocía toda la huella donde estuvieron corteando los animales para sacarlos para allá, para la forestal.